Nos gusta anticiparnos, crear proyectos, ilusionar. Solo así podemos ofrecer el mejor futuro a nuestras alumnas y alumnos, a sus familias, marcando el camino desde hace más de 75 años, innovando, haciendo a nuestra juventud más competente, trabajando en valores y en actitudes. DBH-ko lanbide heziketako zein batxilergoko prestakuntza eskaintzen. Gure ikasleak beti etorkizunera bultzatzen, haien gaitasunak garatzen, biharretziko errealitateak gaur ahalbidetzen. Nos anticipamos aplicando nuevos escenarios de aprendizaje basados en el trabajo colaborativo, usando metodologías centradas en el aprendizaje y servicio, con un seguimiento personalizado de nuestro alumnado y prestando una especial atención a la diversidad, estableciendo vínculos de colaboración con las familias. Teknologia berriak erabiliz, gure gazteak gaitasun onenez hornituz. Etengabe moldatzen gara inguruaren beharretara, enpresa eta erakundeekin harremanetan jarriz. Así, en el Centro Formación Somorrostro te ofrecemos un equipo de profesionales, personas con gran vocación que centran su esfuerzo en dar una atención de calidad a todos los miembros de la comunidad educativa. Nuevos espacios diseñados para hacer al alumnado protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en retos intermodulares, creando un eje transversal entre ellos, el centro, las empresas y entidades. Una apuesta por la internacionalización e intercambio con centros europeos a través de diferentes programas y proyectos de colaboración. Una formación profesional dual como referente en la integración con el mundo laboral, generando nuevas especializaciones como respuesta a las necesidades de empresas y sectores. Un centro de acceso al empleo como herramienta de acompañamiento a las personas al mundo laboral. Somorrostro ikasgunean, inguruarekin konprometituta gaude, eta horregatik. Aliantzak egiten ditugu enpresekin, erakundeekin eta entitateekin, eta ekarpen egokiak egiten ditugu, gure inguruko baldintza sozioekonomikoak hobetzeko, hartara gure ikasleek aukera hobeak izan ditzaten. Lankidetza sareak sortzen eta bultzatzen ditugu, lanbide heziketaren eta enpresa ehunaren esparruan. Lankidetzak ezartzen ditugu garapen jasangarriko helburuak eta 2030 agenda lortzearen alde lan egiten duten hainbat erakunderekin. Para que el mañana sea real, tenemos que mirar al futuro hoy. Centro Formación Somorrostro. Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko, otra vez. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Eskerrik asko Maitane, eskaini diguzu interpretazio zoragarri honegatik. Gau, Izaro eta ni Jon gara, eta hasteko eskerrak eman nahi dizkizuegu gurasoei eta senidei zuen seme-alabentzat eta guretzat hain garrantzitsua den egun honetan etortzagatik. Gaur, Javier Laiseka, irakasguneko zuzendaria, Txema Saez, koordinatzaile pedagogikoa, eta Marian Gutierrez, gurasoen elkarteko lehendakaria izango ditugu gurekin. Baita batxillergoko tutoreak eta irakasleak ere. Eta nola ez, eskerrik asko ekitaldi honetako protagonistei, Somorrostro irakasguneko batxillergoko bigarren mailako ikaslei. Comenzamos este acto agradeciendo especialmente la asistencia a madres, padres y familiares en un día tan importante para vuestras hijas e hijos, y para nosotras y nosotros también. Hoy nos acompaña también Javier Laiseca, director del centro, Txema Saez, coordinador pedagógico, y Marian Gutiérrez, presidenta del AMPA, así como los tutores y tutoras y profesorado de bachillerato. Y como no, muchas gracias a los y las protagonistas de este acto, el alumnado de segundo bachillerato del Centro de Formación Somorrostro. Estamos aquí para celebrar los 2 años que hemos estado juntos y el fin de una etapa llena de esfuerzo, trabajo, dificultades, pero también de alegrías. Celebramos que comenzamos una nueva aventura y sobre todo nos celebramos a nosotros, promoción del 2023. Gaur hemen gaude elkarrekin bizi ditugun 2 urteak eta etapa baten amaiera ospatzeko. Esfortzuz, lanez eta zailtasunez betetako etapa izan da, baina baita pozez betetakoa ere. Gaur abentura berri bat ekiten dugula ospatzen dugu eta batez ere gu ospatzen gara, 2023ko promozio.
Hace un par de años, cuando llegasteis a nuestro centro, muchos de vosotras y vosotros probablemente os preguntabais cómo sería el camino que teníais por delante. Quizás teníais miedo a los desafíos que se avecinaban y de lo que el futuro podría preparar. Pero aquí estáis hoy, en el umbral de una nueva etapa de vuestras vidas, listos para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. Durante vuestro tiempo en Somorrostro habréis aprendido mucho más que matemáticas, ciencias o literatura. Habéis aprendido a ser ciudadanos responsables, a trabajar en equipo y a ser líderes. Habéis demostrado vuestra capacidad para superar obstáculos y para perseverar en momentos difíciles. Habéis formado amistades duraderas y habéis aprendido la importancia de la comunidad. Ahora, mientras os preparáis para el siguiente gran paso en vuestras vidas, quiero recordaros la importancia de seguir aprendiendo y creciendo. Nunca dejéis de buscar conocimiento y desarrollar vuestras habilidades. Aprovechad las oportunidades que se os presenten y si no hay oportunidades, creadlas. Pero también os pido que no olvidéis lo que habéis aprendido aquí. No os olvidéis de los valores que os hemos intentado inculcar, la honestidad, la integridad y el respeto por los demás. No os olvidéis de las lecciones que habéis aprendido, como la importancia de trabajar duro y perseverar ante la adversidad. Y sobre todo, no os olvidéis de los amigos y profesores que os han apoyado en este camino. Futuro, esa gran palabra que nos ilusiona y nos asusta al mismo tiempo. No hay fórmula mágica ni clase magistral que os pueda dar para aseguraros que será fácil. Pero sí puedo daros un consejo, no tengáis miedo. No temáis al fracaso, os caeréis muchas veces, pero esas caídas serán las lecciones más valiosas que aprenderéis en vuestra vida. Alguien dijo una vez, y sí son las dos palabras menos amenazadoras que existen, pero puestas una detrás de la otra, tiene el poder de atormentarte por el resto de tu vida. Y sí. No dejéis que esos pensamientos definan lo que está por venir. No hay mayor pena que el arrepentimiento de no haber sido valiente y haber dejado que el miedo os paralizara. Todos los que estamos aquí confiamos en vosotras y vosotros y estamos muy orgullosas y orgullosos de cada uno de vosotras. Finalmente, quiero felicitaros a todos por este logro. Esta graduación es solo el comienzo de lo que estoy seguro serán carreras exitosas y vidas llenas de propósito y significado. Espero veros a todos nuevamente en el futuro y poder ser testigo de todo lo que habéis logrado. Sorionak, Ominatu Iruko ikasleak. Orain, Somorrostron bizi izan dugun ibilbidea laburbiltzen duen bideo txiki bat ikusiko dugu. Ahora veremos un pequeño vídeo que resume nuestra etapa en Somorrostro. Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la 1. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta. Tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta. Tú y yo la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, tu boquita de fresa.
entrar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, como una noche ochentera. La noche entera, como una noche ochentera. Cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí? Por primera vez de las mil y una dudas, ya no queda ninguna. Y aunque perdí la fe, la recuperé. Pero esta vez tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo, perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú me has devuelto las ganas, ya no me siento perdido. Saltemos por la ventana, lo que pase mañana, yo se lo dejo al destino. Te lo repito que yo quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte, de miércoles amarte tanto. Te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo. Toda la vida entera, como lo hizo cualquiera. Yo quiero darte mi amor. Toda la vida, toda la vida. Tú me has devuelto las ganas. Yo quiero todo contigo, perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Tú me has devuelto las ganas, ya no me siento perdido. Saltemos por la ventana, que lo de mañana yo se lo dejo al destino. Te lo repito que yo quiero todo contigo. Yo quiero todo contigo, perdidos en una playa hasta que el sol se vaya y la luna sea testigo. Te lo repito que yo quiero todo contigo, todo contigo. Y la luna sea testigo. Te lo repito que yo quiero todo contigo. Orain, Javier Laisekari, Somorrostro irakasuneko zuzendariari emango diogu hitza. Ahora cedemos la palabra a Javier Laiseca, director del Centro de Formación Somorrostro. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Si cualquier persona llegara a este evento, a este acto, y no supiera muy bien a qué viene, el primer golpe de vista diría que aquí se va a celebrar algo importante. Itxura primero, de todos, de fiesta, pero sobre todo en los 10 primeros minutos se respira pasión, alegría, felicidad, ganas de jolgorio, y eso es muy importante. Pero disculpad que yo, desde mi puesto de dirección, tenga que decir unas palabras en este momento que quizás ya estéis cansados de mucho rollo, pero hoy quisiera dirigirme a 3 estamentos que en este acto nos juntamos. En primer lugar, a vosotros, a los alumnos y a las alumnas. Hoy cerramos una etapa importante en vuestra vida, una etapa
en la que seguramente habrá habido momentos de muchísima alegría, de muchísima felicidad. Habrá habido momentos de ahí, ¿no? Ahí andamos. Y habrá habido momentos de dolor, de angustia, de ansiedad. Bueno, eso todo nos ha servido para construirnos como personas y para forjarnos, para poder enfrentar las situaciones que se van a dar a futuro. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Tan importante como en haber sacado unas buenas notas. Porque si solamente nos fijamos en la parte del conocimiento y no nos fijamos en la parte de la persona, estaremos construyendo un mundo bastante injusto. Es decir, por eso lo más importante es esa parte valórica también que hoy tenemos que celebrar, y con mucha más razón. La parte académica ya la hemos cerrado la semana pasada. Y el lunes además nos darán los resultados, o sea que tranquilidad. En este periplo también nosotros, como centro, habremos hecho cosas bien, habremos hecho cosas así, y seguramente habremos hecho alguna cosa mal, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Y este es un buen momento para pedir disculpas a todas aquellas personas que en algún momento no se hayan sentido acompañadas por nosotros. Perdón de todo corazón, no es nuestra intención, pero a veces, como humanos, nos equivocamos y nos podemos equivocar. Segundo lugar, permitidme que me dirija a los padres y a las madres. Gracias por haber permitido que vuestros mayores tesoros nos los hayáis confiado un periodo de tiempo para acompañaros en este camino de la formación de vuestros hijos e hijas. Para nosotros es un orgullo poder ejercer esta profesión de docentes y acompañaros a todos vosotros en este duro camino de educar a unos hijos e hijas. Seguid siendo fundamentalmente padres. No os preocupéis, que los amigos ya se los van a buscar ellos y las amigas. Vosotros ejercer de padres, ejercer con esa cercanía que necesitan, con esa mano tendida que necesitan, pero también con esa firmeza que a veces necesitan los jóvenes para poder enfrentar su futuro. Y nunca renunciéis a vuestra condición de padres y madres. En tercer lugar, me gustaría dirigirme a los docentes, a los y las docentes. Nosotros cada vez tenemos un año más y ellos siguen viniendo con la misma edad. Pero gracias por saber adaptaros cada vez a estos jóvenes, a estas generaciones de jóvenes que nos van llegando, por vuestra flexibilidad, por vuestra cercanía, por vuestro compromiso que excede muchas veces el ámbito profesional y se centra también en esa vocación que todos y todas lleváis dentro de vosotros. Muchísimas gracias a todos y a todas vosotros. Y para concluir, permitirme que os diga que para nosotros nuestro compromiso con vosotros y con vosotras, como alumnos y alumnas, no ha acabado. Tampoco con vosotros como padres y madres. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de atención. Por lo tanto, cuando tengáis cualquier dificultad, cuando penséis que nosotros os podemos ser útiles para cualquier aspecto que se os plantee en vuestro futuro profesional, en vuestro futuro como acompañantes en la educación de vuestras hijas e hijas, sabed que en el Centro de Formación Somorrostro siempre habrá una puerta, que detrás de esa puerta habrá personas dispuestas a acompañaros en cualquier aspecto que se os plantee la duda. Y si no lo podemos hacer nosotros, os intentaremos ayudar buscando aquel recurso que lo pueda hacer. Ahora, disfrutar a tope y, sobre todo, en este mundo, llevar con orgullo que habéis sido alumnos del Centro de Formación Somorrostro. Eskerrik asko.
a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. You're a sky full of stars. Such a heavenly feeling. You're such a heavenly Bueno, hemos tenido un problema, pero bueno. Así que sin más demora, en breve os iremos informando por clases y después de vuestra presentación subiréis a por la orla y hacer una foto de grupo. Laster, klaseka dituko dizuegu eta zuen aurkezpen ondoren orlaren bila igoko zarete eta taldeko argazkia aterako dizuegu. Bueno, tocaba que Cristina leyera y luego el vídeo, pero vídeo Cristina. Cristina, por favor. Durante nuestra vida, a veces no nos damos cuenta de lo mucho que hemos avanzado hasta que miramos hacia atrás y observamos el gran recorrido que hemos hecho. Hoy es un día de esos. Algunos llevan juntos desde los 3 años, otros desde los 12 y otros desde hace solo 2 años. Independientemente del tiempo que nos ha acompañado cada uno, hoy estamos todos aquí reunidos para celebrar el final de esta etapa y el comienzo de una nueva que nos depara. Bachillerato se podría describir como un periodo de tiempo corto e intenso. Creo que todos podemos decir que ha pasado volando. Los últimos días han sido totalmente diferentes. Se han acumulado una variedad de sentimientos como estrés, alegría, nostalgia o incertidumbre.
Llegamos al centro con muchas metas, cada uno vino con un sueño diferente en la mente. Durante este trayecto han podido variar, pero siempre nos hemos esforzado por nuestros objetivos. Ha sido una fase crucial llena de decisiones que marcarán nuestra vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no pasa nada por equivocarse o elegir mal, siempre hay alternativas. Hemos obtenido numerosos conocimientos, pero sobre todo entre nosotros. Nico nos ha enseñado a rascar todo lo posible en los exámenes. De Jesús hemos aprendido que dormir es súper importante. Ander ha sido nuestro profesor secundario que nos explicaba las cosas momentos antes de los exámenes. Íñigo nos ha motivado con sus maravillosos discursos. Pello ha sido nuestro técnico particular. Ha habido algunos más silenciosos, como Ander y Roberto. Hemos tenido expertos en mudanzas, como Andrés y Mario, que cambiaban más de sitio que de calcetines. Olaz nos ha enseñado que el inglés no siempre es un idioma fácil. Laura, Maruri y Paula componen las tres trillizas, que ahora que ya no usamos mascarillas es más fácil distinguirlas. Álvaro ha sido el niño bueno y responsable, y junto a Cristina como madre de la clase. Arturo y Edu han sido nuestros gemelos inseparables. Naro ha sido la de las frases estrellas que muchos profesores se habrán quedado anonadados y leyendo nuestros exámenes. Olaya ha sido la vidente de historia, acertando cada cosa que entraba. Samuel se suponía que no sabía euskera y nos ha acabado superando. Hemos tenido estrellas del fútbol como Mario, que es que siempre nos confundimos en tus exámenes, y Javi nos ha enseñado que la puntualidad es lo más importante y que no hay mejor final que un buen aplauso. Mucha gente nos advirtió de que iba a ser complicado, y así fue. Nada fue sencillo, pero por suerte contábamos con un gran apoyo. Gracias a los profesores, quienes siempre nos han recordado que la clave es organizarse, nos han ayudado cuando íbamos justos, nos han animado a dar otro último empujón, nos han enseñado a confiar en nosotros mismos, pero sobre todo a no rendirnos. Este logro no es solo nuestro, sino también de nuestros familiares, que nos han mostrado su apoyo incondicional y ese cariño tan necesario de inicio a fin. Pero sobre todo, gracias a los compañeros y amigos que nos han rodeado, hemos hecho numerosas amistades y han sabido estar en cada ocasión, tanto dentro como fuera del instituto. A pesar de los momentos difíciles, donde el tiempo se nos echaba encima, el trabajo se nos acumulaba y los exámenes estaban a la vuelta de la esquina, han sido fundamentales para hacer de esta experiencia un recuerdo gratificante para toda la vida. Para terminar, queríamos dar un gracias general a todos los que han hecho posible que hoy, día 19 de mayo de 2023, los alumnos de segundo de bachillerato podemos decir que nos hemos graduado. Ahora pedimos, por favor, que suba la tutora Irantzuri Arte y Mabel Rodríguez para repartir las orlas y a toda la clase de segundo BCA que vaya subiendo para hacernos una foto delante del atril. ¿Vale? Pues, aurrera.
¿Se callan? Orain, bigarren BCB-ko June eta Paula igo mesedez. Gaurko eguna gure bizitza osoan gogoratuko dugu, etapa gogorra baina aldi berean oso berezia izan delako, eta bihotzean eramaten ditugun pertsonekin oso lotura bereziak garatu ditugulako. Gure ikaskideekin eta irakasleekin emozio ugariz betetako 2 urte hauek partekatu ahal izatea eskertu nahi genuke, batez ere gure tutoreek tratatu gaituzten pazientzia eta maitasuna. Gaur amaierara arte iritsi ez diren, baina batxilergoan parte hartu duten pertsona horiek ere gogoratu nahi ditugu. Gutako askok batzuetan amore ematea pentsatu dugun arren elkarrekin egon gara eta elkarri lagundu diogu ez egoen tokitik indarra ateratzeko. Zalantzarik gabe, elkarrekin bizi izan dugun esperientzarik onenetako bat Londreserako bidaia izan da. Elkar asko hobetu ezagutu genuen eta ikaskide gisa ere elkartu egin gintuen. Gurekin batera egin zuten pertsonei esker bidaia hau beti gogoan izango dugu. Espero dugu gure bizitzen zehar berriro elkarrekin topatzea, eskerrik asko bizi izandako guztiagatik. Hoy es un día que vamos a recordar toda nuestra vida, ya que acabamos esta etapa, una etapa dura pero a la vez muy especial, en la que hemos desarrollado conexiones muy especiales con personas que llevamos en el corazón. Queríamos agradecer el haber compartido estos 2 años llenos de muchas emociones con nuestros compañeros y profesores, sobre todo la paciencia y el cariño con el que nos han tratado nuestras tutoras. Hoy también queremos recordar a esas personas que no han llegado hasta el final, pero que han formado parte de nuestro paso por bachillerato. Aunque muchos de nosotros hemos pensado en tirar la toalla, nos hemos tenido los unos a los otros y hemos contado con nuestro apoyo para sacar fuerzas de donde no las había. Sin duda, una de las mejores experiencias que hemos vivido juntos ha sido el viaje a Londres, donde nos conocimos mucho más y nos unimos como compañeros. Es un viaje que recordaremos toda nuestra vida por las personas que nos acompañaron en él. Esperamos volver a coincidir a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias por todo lo vivido. Venga, venga. Music pa' yo los mareo. Estoy en el micro que lo muevo como Leo. Los goleo, cuando juego los goleo, yeah. Me llaman flex, mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Todo ha dado la vuelta, como el sol de después de la tormenta. Los números no inventan, yeah. Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé que tú no llegas a este nivel. Y mientras estás pensando en joder, recorro el mundo desde los 16. Conexiones de Madrid hasta LA,
conexiones de Madrid hasta LA. Ok, y yo lo veo, que en la music pa' yo lo mareo. Estoy en el micro que lo muevo como Leo, lo coleo. Cuando juego lo coleo, Orain tutorea Irantzo Morena eta Robert Corcuera horlak baratzera igoko duz. Zarete. Cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. Gracias. Ahora pedimos a Leire y Andrea de segundo BCC que suban por favor a presentar a su clase. Queridos profesores, queridas familias y compañeros de clase, hoy es un día lleno de emociones y gratitud. Nos encontramos aquí para celebrar nuestra graduación, un hito que marca el final de una etapa inolvidable en nuestras vidas. En primer lugar, nos gustaría recalcar la gran labor de nuestro Dios Miquel, como él muchas veces nos decía, además de soportar y alegrarnos 8 horas diarias, viéndonos más que nuestros propios padres. O como Esti, cuando nos echaba esas grandes broncas de Amatsu, o con su micrófono nos daba los lunes a primera hora de la mañana unas serenata integrales. Esas clases serán inolvidables, tanto como ella. Gracias por ser tan buena tutora. Por ayudarnos cuando ni nosotros teníamos esperanzas de aprobar, hablar bien de nosotros a nuestros padres, ayudarnos a encaminar nuestro futuro y además de ser nuestra psicóloga personal en muchas ocasiones. No nos vamos a olvidar de ti nunca. Bueno, ¿y qué decir de nuestra queridísima Bego, profesora la cual con sus tacones y pulseras actúa como alarma para recordarnos que toca lengua? Una profesora que nos ha marcado a todos como madre en muchas ocasiones, otorgándonos consejos como que Bárbara debería estudiar política, escuchar un miércoles a primera hora sus míticas frases hechas de menos liri liri y más lere lere, no hacer la lista de la compra, o que los de la RAE no tienen amigos. Al final, es una profesora que en conjunto nos llevaremos a lo largo de la vida, siendo empática, agradable y ejemplar. Te queremos mucho, Bego. Ay, Eva, Eva, Eva. Somos tus niños mudos, clase tras clase recordándoslo. Pero, ¿qué harías tú sin una clase como la nuestra? Pues volverte loca. Esta asignatura nos ha servido para aprender cosas que sin duda alguna nos harán falta en un futuro y para sacarnos una alegría cuando veíamos en el horario que tocaba psicología.
Iranchu, muchas gracias por soportar lo insoportable. Tienes un corazón enorme. Cuando nos dijiste que nos ibas a poner un examen y que al final no nos lo pusiste. Eso te hace tener un gran corazón y te llevaremos siempre en el nuestro. Raquel, tu asignatura ha sido un gran peso a lo largo del curso para todos, pero gracias a tu empatía ese peso se ha reducido mucho, como cuando nos decías que no ibas a subir los comentarios, pero al día siguiente ahí estaban. Muchas gracias por todo. También agradecer a todos aquellos profesores, tanto de primero como de segundo, que también nos hemos llevado enormes recuerdos de ellos, como son Maider, Marta, Robertic. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo importante, la gente que ha formado parte de segundo BCC. Sin duda ninguna, todos, pero todos han aportado algo a la clase, empezando por Markel, que nos enseñó lo que era la piromanía en las clases de Analvisa. Cuando Paula saludaba a Esti por la ventana o cuando Ochoa se quedó atrapada una semana en un país extranjero. Los partidos de Hugo, Morales, Aritz, la permanencia de Julio y Yune juntos todo el curso, los discursos de Bárbara y Carlos, las críticas constructivas de Julia, Hugo, Fuste y Julio, el amor de Julen y Karen, las risas tan risueñas de Andrea Eulacia, Sanse y Nerea, las constantes charlas de Unai con Valeria y sus comidas, Fonseca con sus explicaciones a Naroa y María, o el gran apoyo de Laura, de Neila y Leire. Y la gran responsabilidad de Maitana Maquilón, por no faltar ni un día a clase. Las risas y chistes de Porras y Erlanch en las clases de bio. Las siestas de Naroa Alba a todas horas y no olvidarnos de la antena de Gabriel. Y las discusiones de Julia con los profesores. En sí todos, pero todos han aportado algo a segundo BCC. Primero fue un año muy bonito, aunque también nos costó, pero con grandes esfuerzos conseguimos superarlo todos e incluso recogimos a gente nueva para el segundo año. Segundo de bachillerato, vaya curso lleno de curvas, para arriba, para abajo, constante como el MRU. ¿Qué decir de este curso? Un curso insufrible para la mayoría, pero lo bien que nos lo hemos pasado. Hemos viajado a Londres, ampliando nuestros recursos de inglés, hablando todavía más español, haciendo partidos en clase con un balón firmado por todo el colegio, que duró todo el curso menos las 2 últimas semanas. También ha habido momentos de lloros y penurias, como cuando Raquel iba a entregar las notas. Pero al fin y al cabo aquí estamos, y hemos logrado acabar con ello. Y qué decir, somos una gran piña con nuestros más y nuestros menos, como surgen en las amistades. Y este camino sin nuestros compañeros hubiese resultado imposible, y gracias a todos los alumnos de esta clase, que son los que verdaderamente han creado segundo BCC. Gracias a todos, y aunque nuestros caminos se separen, siempre permaneceremos unidos. Os queremos. En este día tan especial, recordemos también que no es el final, sino el comienzo de nuevas oportunidades y desafíos. Mantengamos en nuestras mentes y corazones todo lo que hemos aprendido hasta ahora y aprovechemos nuestras habilidades y conocimientos para seguir construyendo un futuro brillante. Gracias a todos por formar parte de este viaje inolvidable. Estamos emocionados por lo que nos depara el futuro y sabemos que juntos podemos alcanzar grandes alturas. Felicidades a todos nosotros por esta graduación merecida. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking,
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. So I'll go, I will go. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go. Ahora pedimos por favor a la tutora Estíbaliz Correa y al coordinador pedagógico del centro, Chema Sáez, que suban a repartir las orlas, y a segundo BCC que suban a recogerlas. Es que ricasco. Flag above my door, I'm in love, and always will be. And when we meet, I'm sure we will. All that was there will be there still. I'll let it pass and hold my tongue, and you will think that I've moved on. I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love, and always will be. I will go down. Ahora nuestra compañera Usue Mujika nos ha preparado un baile. Orain, gure ikeskidea den Usue Mujikak dantza bat prestatu digu, txalo bero bat. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but
Nos toca bailar ahora, ¿eh? No, creo que no. No os iba a gustar. Orain, bigarre BCD-ko ikasleek, ikaslea den Arene, mesedez, igo zure taldea orkestera. Naroa, igo zure taldea pues Naroa. Eta Naroa, vale, Arene eta Naroa. Esto de la improvisación va bien, ¿eh? Bueno, finalmente no ha estado tan mal. Después de todas las sonrisas reflejadas en estos vídeos, hacen que nos demos cuenta que el esfuerzo y el reto al que nos hemos enfrentado también nos ha regalado momentazos al lado de personas que, bueno, hasta el año pasado no sabíamos de su existencia o que tal vez llevamos compartiendo clase durante toda la vida. Sea cual sea el caso, sin duda, hemos recogido recuerdos en nuestras mochilas, algunos de ellos ingleses. Y aunque más de uno no los haya estrenado este año, lo que nos pesa ya no son los libros, sino las emociones vividas, los altibajos. A pesar de haber convivido estos 2 años, algunos emigraron de clase el segundo año, aunque nunca ha faltado el entusiasmo en incluir a quien lo pidiera. Me atrevería a decir que muchos de los que se fueron simplemente querían cambiar de aires. Recordemos ese primer año de bachiller, cuando fuimos campeones del torneo anual de fútbol y con el mismo ánimo ganamos Somo Talent bailando el limbo. Este año no hemos tenido tanta suerte y algún que otro no pudo debutar, pero somos una clase a la que nos faltará de todo menos actitud. Del modo en que unos se fueron, otros se quedaron un año más para conocernos mejor. ¡Qué suerte la nuestra! Por último, creemos que es momento de agradecer a los profesores que nos han aprobado y a los otros, bueno, encantado de conoceros. Han sido 2 cursos memorables y nos merecemos el veranazo que nos espera. Gogorrenetako urteak izan arren, pertsona gisa gehien hasi dugunak ere izan dira. Hemen ilusio eta ametez betetako neska guztiak ikusten ditut, eta dauzkazuen nahi guztiak betetzea opa dizuet. Eskerrik asko ere etorri diren guztiei eta espero dugu elkar berriz ikustea. Why wait to say, at least I did it my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 I did it my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 You were the one thing in Orain mesedez Marielena Gorospe tutorea eta Ana Luisa San Jose irakaslea, igo horlak banatzera eta bigarren BCD-ko ikasleak mesedez, igo nekartzera. Now I won't put my
clock above my door. I'm in love and always will be. Bueno, creo que si habéis hecho cuentas, ahora viene toca que suba la mejor clase. Así que dele, Laura, subid. Como es de imaginar, bachillerato ha sido una etapa difícil, superando tantos obstáculos que se nos hacía complicado creer que llegaríamos hasta este punto. Y este momento que con tantas ansias queríamos que llegara, por fin lo ha hecho. El día de hoy estamos aquí para despedirnos todos y también despedirnos de la que ha sido nuestra segunda casa y familia durante estos 2 años. Ese cartel del gato que decía que no abandonásemos bachiller, que decoramos en Navidad y nunca más le quitamos el gorro, ha sido el apoyo constante que hemos tenido durante estos 2 cursos. Total, para amargarnos ya teníamos las notas de corte al lado. Todo el mundo dice que historia es lo más difícil del curso, pero en nuestro caso podemos decir que ha sido lengua o las aperitivas de los exámenes de Luisma. Y aunque hayan sido 2 años complicados, desde la segunda semana de clase nos hemos comportado como una familia, aunque pensáramos que nunca nos hablaríamos entre nosotros. Pero contra todo pronóstico, demostrando que nos equivocábamos, como pudimos ver en la Serra Quirola cuando desempatamos la Socatira y ganamos el evento. Fijaros si somos cercanos, que lo que empezó como un pequeño agobio frente al primer examen de segundo de bachillerato de biología se acabó convirtiendo en un ataque de ansiedad colectivo. Uno de los mejores recuerdos que todos tenemos es el viaje de Londres. Ese viaje al que tantas ganas teníamos desde ese paseillo que fue primero y que pensamos que duraría para siempre. Este viaje fue clave para volver todos con las pilas recargadas y seguir adelante con el curso. También algo característico de primero fueron las mascarillas y el momento en que dejaron de ser obligatorias y nos vimos las caras por primera vez, todos eran comentarios de estilo «Hala, no me esperaba que tu cara fuera así», pero lo peor de todo es que no sabíamos si eso era bueno o malo. ¿Cómo no olvidar cuando los profesores pensaban que realmente nos llevábamos mal, porque nuestra relación era tan especial que lo mejor que podíamos decir era una frase de 3 palabras, las cuales, 2 eran insultos. Entre estos profesores tenemos a Eva, que nos preguntó preocupada si lo decíamos de broma o realmente lo decíamos en serio. Y bueno, Eva, casi todas las veces iba en serio. O cuando en física jugaban al trivial y Nayara les amenazaba con quitarles los puntos del examen si perdía. Al final ella perdió y las notas siguieron siendo las mismas. Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu ikaskide eta irakasle guztiei. Eskerrik asko une eta esperientzia berezi hauengatik eta bihotzean gordeko ditugun oroitzapen handiengatik. Berriz ikusiko gara, horrela idatzita badago bigarren BCE. Bueno, ikasleok, 22-23 ikasturtea bukatu da. Orain etorkizunari begira jarri beharra dago. Eta euskal esaera batek dioen moduan, txapela buruan, eta ibili munduan. Tienes que decirlo con una voz guay, ¿sabes? Arratsaldeon. Somos BCE. Y aparece Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados. Y caras que aún siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya. Sabes que ese tiempo no va a volver. Sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos.
quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero, camina que hay que seguir. Verás qué bonita la vida, montaña que es como un río. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción y que mueras de amor como pasaba en la foto. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos. Hoy nos queda otra canción y que mueras de amor como pasaba en la foto. Hoy nos queda Me voy, Hasta luego, equipo de investigación. Hoy nos queda una canción, nos queda la emoción de estos años locos. Bueno, ahora que suban Luisma e Iñaki Amorortu, por favor. When you're stoned, baby, and I am drunk, and we make love, it seems a little. Bueno, seguimos con segundo de HCSA. Y sube a leer Marco Talledín para mí, así que... Hablo, ¿no? Bueno, como diría el bueno de Alberto,
vamos por partes como Jack el Destripador. En primer lugar, quiero agradecer a todos los profesores por su confianza. Ninguno daba un duro por nosotros, pero aquí estamos. Durante estos 2 años habéis podido crear a unos yonkis del aprendizaje, gracias a trepidantes asignaturas como lengua, geografía, historia y la joya de la corona, FAG, que nos ha traído una montaña rusa de emociones y un éxtasis continuo. También queremos agradecer a todos los profesores el duro trabajo que han tenido con nosotros. Iñaki de la Puente, un hombre presuroso que prefiere tomarse la vida con calma. Gracias a él me empezó a gustar la historia. Ana Olmedillo. En tu clase nos gustó mucho hacer nada. De Carmen Laforet. Eva, ¿te has cortado el pelo? Gracias a tus trabajos de 2 caras de psicología, he aprendido a usar el Word. Mañana lo desinstalo. Amaya y Yolanda. Nos ha gustado tanto vuestra asignatura que más de la mitad haremos el examen un par de veces más. Alasne, tu estancia ha sido breve, pero intensa como la temperatura en un climograma. Bueno, para el final hemos dejado a los 3 pilares de Somorrostro: Luisma, Arvide y Alberto. Luisma, no he tenido el placer de acudir a tus clases, pero seguro que se ajustan a los conocimientos. Tu humor es lo que más destaca de ti. Eres el mítico que va a un bar, pide un café y lo pide con cuchillo porque lo quiere cortado. Arvide, te hemos echado mucho de menos este año, ya que nos has hecho disfrutar de la geografía como a un niño con una piruleta. Y por último, la persona con la cual he pasado más tiempo que con mi madre. Alberto Aldai Izquierdo. Que, por cierto, al igual que siempre, estás hoy elegante a la par que discreto. Las 3 asignaturas que nos has dado nos motivaba día a día a acudir a clase. A estas alturas del negocio, ¿qué te voy a contar que no sepas? No me olvidaré de esos polos día tras día y ese fular cuando hacía frío. Este discurso se ha podido hacer al óleo por todo lo que he tardado en hacerlo, pero ha valido la pena. Gracias por estos 2 años de continuo aprendizaje y mientras que el Atleti siga sin clasificar a Europa, serás siempre nuestro tutor. Hasta siempre o simplemente hasta el año que viene. In 5, 4, 3, 2. I know, you see, somehow the world will change for me and be so wonderful. Live life, breathe air, I know somehow we're gonna get there and feel so wonderful. I will
so wonderful. Golden sunshine, I know somehow it's gonna be mine and feel so wonderful. Show me what you can become. There's a dream in everyone and it's all real. So wake up the members of the nation. It's your time to be. There's no chance unless you take one. And the time to see the brighter side of every situation. Some things are meant to be, so give me your best and leave the rest to me. Leave it all to me. So make it right and see it through. You know you won't be free until you wake up the members of my nation. It's your time to be. There's no chance unless you take one. And the time to see the brighter side of every situation. Some things are meant to be, so give me your best and leave the rest to me. Leave it all to me. Leave it all to me. Just leave it all to me. Ahora, por favor, pedimos al tutor Alberto Arday izquierdo y a Alasne que suban a repartir las orlas. It's hard sometimes not to look away and think what's the point when I'm having to hold this fight down. I think I'll explode if I can't feel this breathing now. 'Cause if you won't let me fall for you, then you won't see the best that I would love to do for you. Instead, you will be missing me when I go, 'cause I'm bored of hanging out in your cold. Orain, bigarren BHCSB, mesedez, udaneetan. Arratsaldeon. En este día lleno de emociones no podíamos dejar de dedicar unas palabras a nuestra clase y profesores y profesoras. No sabemos ni por dónde empezar, ya que son muchos los recuerdos que nos llevamos. Parecía que nunca iba a llegar el momento de despedirnos, pero ha llegado el fin de esta etapa tan agridulce y es hora de agradecer a todos los que nos habéis acompañado. Hay momentos en la vida que nunca se olvidan y creo que hablo por muchos de nosotros cuando digo que este momento lo vamos a recordar siempre. Cuando empezó el último curso, los nervios y la felicidad por saber que ya casi llegábamos a dar el primer paso hacia nuestra siguiente etapa se notaban en clase, pero aún así todavía teníamos todo un año por delante. El tiempo ha pasado más rápido de lo que esperábamos, pero a la vez lo suficientemente lento como para recordar las noches en los pasillos londinenses, los torneos, por muy poco que durásemos,
los mostos con Vicente o las horas antes de los exámenes de historia cuando no sabíamos ni dónde meternos. Si somos sinceras, hay una parte de nosotras que no sabe cómo describir este sentimiento. Ha sido duro, pero teniéndonos los unos a los otros y entre risa y risa, hemos conseguido lo que hace 2 años nos propusimos. Eta azkenik, esan beharra dago, ona arte heltzea askoz ere zailagoa izango zela gurekin izan diren irakasleak gabe. Naiz eta batzuetan geure honetik atera, funtsezko zutabea izan zarete gure batxilergoan. Badakigu eramateko zailak izan garela, baina dagoeneko familia bihurtu zarete guretzat. Honenak zarete, eta faltan botako zaituztegu. Y ahora me comentan por el pinganillo que nuestro vídeo ya está listo. Take yours and I'll take mine. On the right-hand side, I'll rest and you'll find that you take rest in one. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and I'll find mine on the right of your side, and I'll find mine on the right of your side. If I throw away my fear and pride to set things right, then I'll find mine on the right of your side. Brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and I'll find mine on the Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio, lloró el Calderón en Madrid. Silencios, kilómetros. ¿Pero qué andas, tío? La marcha y la del tío este. Que siguen aquí. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya nada volverá a ser como antes. Nos queda una canción, nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos. Orain, tutorea Eva Ramírez eta Jon Lago horla banatuko dute. I feel love, baby.
Paradise no. Al equipo técnico del teatro hemos cogido un micrófono porque le toca cantar, entonces lo hemos robado. Orain, Aimar Lavinek prestatu duena abesti bat kantatuko digu. Ahora Aimar Lavin nos cantará una canción que ha preparado. Un aplauso, por favor. Mr. Perfect Face, Mr. Here to Stay. Mr. Looked me in the eye and told me you would never go away. Everything was right, Mr. I've been waiting for you all my life. Mr. Looked me in the eye and told me you would never go away. And that was when I got to know Mr. Change of Heart. Mr. leaves me all alone, I fall apart. It takes everything in me just to get up each day, but it's wonderful to see that you're okay. Hello, Mr. Perfectly Fine. How's your heart after breaking mine? Mr. Always at the right place at the right time, baby. Hello, Mr. Casually Cruel. Mr. Everything revolves around you. I've been misery since your goodbye, and you're Mr. Perfectly Fine. Mr. never told me why. Mr. never had to see me cry. Mr. Insincere apologies so he doesn't look like the bad guy. He goes about his day, forgets he even ever heard my name. Well, I thought you might be different than the rest, I guess you're all the same. Because I hear it's 'cause his son ran a brand new girl. I've been picking up my heart, he's been picking up her, and I never got past what you put me through. So it's wonderful to see that it never fazed you. Hello, Mr. Perfectly Fine. How's your heart after breaking mine? Mr. Always at the right place at the right time, baby. Hello, Mr. Casually Cruel. Mr. Everything revolves around you. I've been misery since your goodbye, and you're Mr. Perfectly Fine. So dignified in your well-pressed suit, so strategized, all the eyes on you. Sashay your way to your seat, it's the best seat in the best room. Oh, he's so smug, Mr. Always wins, so far above me in every sense, so far above feeling anything. And it's really such a shame. It's such a shame, 'cause I was missed here to stay, and now I'm missed, gonna be alright someday. But someday maybe you'll miss me, but then you'll be missed too late. Goodbye, Mr. Perfectly Fine. How's your heart after breaking mine? Mr. Always at the right place at the right time, baby. Hello, Mr. Casually Cruel. Mr. Everything revolves around you. I've been misery since your goodbye, and you're Mr. Perfectly Fine. You're perfectly fine. Mr. Looked me in the eye and told me you would never go away. You said you'd never go away.
compañeros de clase, profesores y familiares, hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar un gran logro en nuestras vidas, nuestra graduación de bachillerato. No puedo evitar sentir una mezcla de emociones en este momento. Por un lado, estoy llena de alegría y emoción al ver todo el trabajo duro y esfuerzo que hemos invertido durante estos 2 años dar sus frutos, pero al mismo tiempo siento cierta nostalgia al despedirme de esta etapa que hemos compartido juntos. Recuerdo el primer día de clase, cuando llegamos llenos de expectativas y quizás un poco de nerviosismo. Éramos un grupo diverso de personas, cada una con sus propias historias y sueños, pero a lo largo de estos años hemos aprendido a trabajar juntas, a apoyarlos mutuamente y a convertirnos en una verdadera familia. No podemos negar que este camino no ha estado exento de desafíos. Hemos enfrentado exámenes difíciles, días abrumadores y momentos de duda. Sin embargo, cada vez que nos caímos, nos levantamos con más fuerza y determinación. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir con orgullo que somos más fuertes y más capaces de lo que alguna vez imaginamos. Detrás de cada uno de nosotros hay un conjunto de personas que nos han apoyado en este viaje. Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestras madres, padres, hermanos y hermanas, familiares y amigos por vuestro amor incondicional y apoyo constante. También quiero agradecer al profesorado de Somorrostro. Habéis sido más que meros educadores, habéis sido nuestros mentores, guías y modelos a seguir. Ahora, al mirar hacia el futuro, sé que cada uno de nosotros tiene grandes sueños y metas por delante. Algunos de nosotros iremos a la universidad, otros cursarán grados superiores, mientras que otros buscarán empleo o emprenderán nuevos caminos. Sea cual sea el camino que elijamos, recordemos que llevamos con nosotros la educación y las experiencias que hemos adquirido aquí. Tenemos el poder y la responsabilidad de hacer una diferencia en el mundo que nos rodea. Va llegando al final este día, que con tantas ansias esperábamos, pero ahora que llega al final no queremos que termine. Gracias en especial a mi clase. Creo que hemos conseguido ser una piña. A pesar de no conocernos de nada, la gran mayoría nos hemos apoyado en prácticamente todo e incluso hemos llorado juntos. Gracias a Somo, que nos ha permitido conocer gente nueva y diversa, porque somos muchas clases y creo que esa es una de las mayores ventajas de estudiar aquí. De aquí me llevo a mis mejores amigos, cuando hace menos de 2 años eran simples desconocidos. Gracias a Bego, por ese tal de feminista del que algunos hemos formado parte durante estos 2 años, del que también forman parte Usue y Aymar, los compañeros que han actuado en nuestra graduación. Así que, compañeros de clase, mientras nos despedimos de esta etapa de nuestras vidas, recordemos siempre la importancia de la perseverancia, la amistad y la gratitud. Mantengamos vivos los recuerdos que hemos compartido y usemos el conocimiento que hemos adquirido para marcar la diferencia en el futuro. Gracias a todos los profesores, porque al fin y al cabo nada sería posible sin vosotros. Así que con todo esto me despido. Os deseo lo mejor, tanto profesores como alumnos. Espero que seáis muy felices en lo que la vida os depare. Estoy segura de que nos volveremos a ver, así que laster arte lagun maitio. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Gaurko egunaz gozatzea eta betirako gogoratzea espero dugu. Orain bide honen amaiera ospatzeko garaia heldu da. Un pequeño aviso antes de terminar. Pedimos a todo el alumnado que por favor se quede en la sala para sacar una foto grupal con las bandas, las becas. ¿Os acordáis de lo que tenéis ahí, lo azul en la orla? Pues eso, os quedáis un poquito, ¿vale? Y finalmente, gracias a todas y a todos por haber asistido. Esperamos que os haya gustado y que recordéis este día para siempre. Ahora es hora de celebrar el final de este camino por todo lo alto. Sois nuestros alumnas y alumnos y elijáis el camino que elijáis, Somos sigue siendo vuestra casa. Os deseamos lo mejor en la vida. Feliz vida, feliz todo. Ni asqueroso.